hermanos. Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, para leer los versículos 25 y 26. Libro de Hechos, capítulo 16, los versículos 25 y 26. Amén. Yo creo que hoy no nos hemos parado mucho. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y hoy reverenciamos al Señor de la palabra y a la palabra del Señor, entonces puestos de pie? Amén. No es la postura lo que importa, es el corazón. Pero si nos paramos para alabar y nos paramos para cantar, podemos pararnos para, ¿verdad?, leer la palabra del Señor. Yo lo voy a leer, ustedes lo siguen con la vista. Hechos 16, 25 y 26. Amén. Pero a medianoche, ¿a qué hora fue? A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Señor, háblanos en esta hora, que podamos escuchar palabra de Dios y en ninguna manera palabra de hombres. Por Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, gracias. Yo sentí del Señor hablar de este tema y titular esta reflexión de hoy: milagros de medianoche. Milagros de medianoche. ¿Qué es medianoche? En la naturaleza es un punto de transición. Medianoche es el momento exacto en que un día termina y otro comienza. Eso es la medianoche. Un día termina y otro comienza. Es la parte central de la noche. Es el momento, la hora en que el sol está en su punto opuesto al mediodía, 12 de la noche o 12 de la mañana. El sol está en su punto opuesto al mediodía. Es el punto de mayor oscuridad. Medianoche, la mayor oscuridad. Pero al mismo tiempo es la señal de que un amanecer está en camino. Esa es la medianoche. A la medianoche algunos duermen. A la medianoche otros se desvelan y comen. No sé si usted se ha desvelado a la medianoche, hermano, con hambre. De verdad es la comida que más mal cae, porque esa comida de medianoche cae mal, pero qué rico un hartura de medianoche, hermano. La medianoche es la hora en que los dolores se intensifican y uno desespera porque amanezca, ¿sí o no? Oye, de noche uno halla que los dolores aumentan. Los que son padres aquí, cuando los niños confunden los horarios, hermano, terrible. La niña de nosotros, Eida María, qué bendición, a la medianoche quería jugar y comer, hermano, tenía las líneas familiar. De noche a las 12 ella jugaba y comía, y de día ella dormía. Terrible esas cosas que pasan. Medianoche, y no solo es un punto en el reloj. Desde el punto de vista físico, la medianoche es un momento crítico para el cuerpo humano. Es la hora en que el cansancio alcanza su punto máximo. A la medianoche las fuerzas se agotan, los niveles de energía están en su punto más bajo, el ritmo cardíaco y la temperatura corporal descienden, el metabolismo se desacelera. 12 de la noche, el metabolismo se desacelera, por eso las emociones se hacen más intensas. Y es de medianoche que llegan las tristezas y las desesperanzas y las angustias, a la medianoche.
Pero me es interesante en la Biblia, en el obrar de Dios, en los planes de Dios, cobra significado y establece una enseñanza. Una enseñanza y establece un simbolismo. Hay varios pasajes en la Biblia que ponen a la medianoche o mencionan la medianoche como la llegada de Dios. En medio de la medianoche, la intervención de Dios, su presencia, su respuesta a los problemas que nos llegan a la vida, a la medianoche. Dicen muchos pasajes, y vamos a ver algunos, que cuando la gente estaba viviendo su medianoche, la gracia y la gloria de Dios llegó. A la medianoche, a las 12 a.m., refiriéndose a ese momento de mayor prueba, pero también el mejor escenario para que Dios muestre su poder a favor de nosotros. ¿Hay alguien que dice amén? En el pasaje que leímos, dice la Biblia que Pablo y Silas estaban encarcelados, estaban puestos en prisión, y en medio de eso ellos oraban y alababan, presos, encadenados, sufriendo, pero estaban orando y alabando, y en medio de la alabanza y la adoración en la cárcel, de repente Dios llenó aquella prisión de medianoche, y cada puerta que estaba cerrada se abrió, y cada cadena que estaba atada se soltó de repente, porque cuando Dios llega las puertas se abren y las cadenas se sueltan. Pasó de medianoche. Qué glorioso fue eso. Fue a la medianoche, dice la Biblia. A la medianoche, a las 12 a.m., la gloria de Dios llegó y los liberó. A la medianoche, Dios mostró su poder y liberó a sus hijos y respondió y llegó. Aleluya. A las 12 a.m., cuando yo meditaba para predicar de esto, Dios puso en mi corazón y yo pensaba, sí, la Biblia dice que de medianoche Dios llegó y hizo un milagro increíble, hermanos. Rompió las cadenas. Las puertas de las cárceles se abrieron a la medianoche, 12 de la mañana. Y yo medité, pero hubo unas 11:59. A las 12 de la noche Dios llegó y rompió las cadenas y las puertas se abrieron. Pero Pablo y Silas vivieron una 11:59. Y a las 11:59 ellos no tenían idea de lo que iba a pasar. Ellos no sabían que iba a venir un milagro. Ellos no sabían que las puertas se iban a abrir y las cadenas se iban a soltar, porque ellos estaban a las 11:59. Sus espaldas estaban sangrando por los azotes. Estaban encadenados a las 11:59. El panorama parecía y se veía imposible, totalmente negativo para ellos. Eran las 11:59. Era una de las noches más difíciles de su vida desde el punto de vista humano. Era un escenario de derrota total. Fíjense lo que dice la Biblia: fueron golpeados brutalmente, fueron puestos en el calabozo de más adentro, en un lugar oscuro, en un lugar húmedo, en un lugar frío. Le pusieron los pies en el cepo, estaban con las heridas en la espalda abierta. Eran las 11:59 de la noche. Todavía no había milagro, todavía no se habían abierto las puertas. Todavía estaban encadenados, estaban en dolor, no sabían lo que Dios iba a hacer. 11:59. Y es fácil confiar en Dios cuando Dios llega a la medianoche y Dios hace los milagros. Es fácil alabar y decir gloria a Dios cuando llega la medianoche de la vida. Entiéndase y aplíquese esos momentos en que Dios hace obras tremendas. Pero ¿qué hacemos cuando son las 11:59? Cuando todavía los milagros no han llegado. Cuando esos problemas que estamos viviendo parecen inamovibles. 11:59. Las 11:59 para mí representan esas crisis, esos momentos difíciles, esas pruebas, esas batallas que nos llegan, esas esperas prolongadas.
que le hemos pedido a Dios que intervenga y que haga algo, y no vemos el mover de Dios por ningún lugar porque son las 11:59. Es ese instante cuando sentimos que no hay salida, cuando el futuro parece incierto y el temor nos rodea, momentos de tensión, cuando Dios queda en silencio y las fuerzas se agotan. Porque ya los que estamos aquí leímos el pasaje y es historia, y sabemos que a las 12 de la noche Dios llegó y aquello fue glorioso. Hasta conversión hubo, porque cuando la gente vio un terremoto que rompió cadenas y abrió puertas, la gente dice: yo creo en ese Dios. Porque era fácil. Pero ¿y qué de las 11:59? Cuando todavía no se veía nada. Cuando todavía ni sabían que iba a haber un milagro. Ellos vivieron unas 11:59. Momentos de tensión. Y la tensión es buena en los instrumentos de cuerda. Porque una correcta tensión en el violín, o en la guitarra, o en el piano, pues da notas acordes a la melodía. La tensión es buena en los deportes, por ejemplo en el tiro con arco. Yo practiqué tiro con arco en Cuba. Nunca tiré, porque no había arco, pero por lo menos me lo aprendí. Y la tensión es buena en el arco, porque ayuda en el mejor desempeño de ese deporte. Pero tensión en la vida es difícil. Cuando llega tensión a la vida, ahí sí se complican las cosas. Ahí sí uno quiere saber por dónde le entra el agua al coco. Cuando los problemas te agobian, cuando tú no ves salida, y por más que te empeñas en resolver y darle solución a un asunto, no hay manera. La vida ala, la vida se tensa. Situaciones tristes, desesperantes, angustiantes. Y al ojo humano sin salida. Es cuando son las 11:59. Porque a la medianoche Dios hará el milagro. Pero a las 11:59, ¿qué hacemos? 11:59. Yo les digo algo hoy y me lo digo. Quizás Dios nos tiene a 1 minuto de un milagro, a 1 minuto de un avance, a 1 minuto de una respuesta, de una victoria. Porque a la medianoche, a las 12 de la noche, vino un terremoto y las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron y fue glorioso. 12 de la noche, a la medianoche. Pero a las 11:59 es verdad que aquello estaba difícil. Aquello estaba impresionante. Y quizás muchos de los que están aquí en esta mañana están ahí, viviendo su 11:59. Necesitados de que Dios llegue, necesitados de que llegue la medianoche de su vida, la respuesta de Dios, la intervención de Dios, que se abran puertas, que se rompan cadenas, pero no llega todavía. Y están viviendo las 11:59, a 1 minuto del milagro quizás, pero viviendo en el momento un caos y tristeza. Yo sé de gente que está ahí ahora. Yo sé de gente que está viviendo su 11:59, 11:59, esperando y necesitando que Dios haga algo, pero todavía no llega. Yo me imagino, hermano, Pablo y Silas. Ellos no comprendían nada de lo que estaba sucediendo. Ya lo dijimos, estaban golpeados, estaban encarcelados injustamente, estaban en prisión, pero estaban en prisión no por hacer nada malo. ¿Usted sabe por qué estaban en prisión? Por liberar a una muchacha endemoniada. Oye, qué cosa. Una muchacha que tenía un demonio. Y aquellos hombres llegaron con la autoridad de Dios y la liberaron. Sacaron el espíritu malo de ella y por eso los llevaron a la cárcel. Su cuerpo estaban adoloridos. Eran las 11:59. Y si algo me impresiona a mí también del pasaje, es que sin analizar, sin importar lo que decía su mente, sin importar lo que veían o no veían sus ojos, ellos confiaban y esperaban en Dios y ellos no se quejaron. Ellos oraron y alabaron el nombre del Dios en el que ellos confiaban. Alabaron y oraron.
Eso a las 11:59, sin saber. Porque para nosotros hoy es fácil leer la historia. Claro, ellos oraron y cantaron porque sabían, no, ellos no sabían de cadenas. Y ellos no sabían de victorias ni de terremotos. Ellos lo único que sabían era que estaban oscuros. Estaban con hambre. Las heridas de la espalda estaban abiertas. La gente se burlaba de ellos. Y ellos dijeron, aún en las 11:59, yo tengo un Dios que todo lo puede, que merece mi alabanza y mi adoración. Y Él se glorifica en medio de la alabanza. 11:59. Qué lindo eso. Que cuando no pasa nada, seguir orando y seguir alabando. Cuando no pasa nada, seguir alabando y seguir adorando. Y es que a veces, hermanos, tenemos la suposición errónea. A veces tenemos la suposición errónea que si estamos en la voluntad de Dios va a ser cómodo y placentero. Si yo estoy en la voluntad de Dios, todo va a ser color de rosa. Hay gente, hermano, que se mete a la iglesia porque quieren que todo salga bien. Y hay gente que le dice a la fe, métete ahí. Porque ven la iglesia como un saco. Métete ahí. Pero aquí se entra porque Dios nos entra. Y sí, hay victorias y llega la medianoche en que la gracia y la gloria de Dios llega y responde y da victoria y abre puertas y rompe cadenas. Eso es verdad. Pero llegan momentos difíciles. Y cada uno de nosotros vive su 11:59. Cuando no sabemos ni cómo salir de eso. Cuando uno a veces ni siente a Dios y nada parece fácil ni divertido. A mí me llama la atención de esa historia que Pablo estaba allí porque recibió una visión. Se quedó orando, un varón macedonio le dijo, necesitamos ayuda, pasa acá y ayúdanos. Y él fue según la visión y cuando llegó habían unos ancianos, hombres de Dios y le preguntó, ¿será esta la voluntad de Dios? Y los ancianos le dijeron, claro que sí, ve adelante, estás en la voluntad de Dios. Y él fue. Se supone que si Dios estaba, eso iba a ser glorioso. Y cuando él llegó allí, no había ningún hombre por ningún lado. La visión de un varón más, no había. Lo recibió una mujer endemoniada. Y cuando ellos la liberaron, lo metieron en la cárcel. Nada sucedió como lo vio en la visión. Y fue difícil. Difícil. Y yo quiero que entendamos algo. La medianoche, aplíquelo espiritualmente a su vida, emocionalmente, úselo como un simbolismo. La medianoche es el momento favorito de Dios. Porque Dios hace milagros y Dios se mueve. Por lo tanto, las 11:59 es el momento favorito de Satanás. A las 12 de la noche, la medianoche, es el momento favorito de Dios para bendecir y para hacer milagros. Por lo tanto, las 11:59 es el momento favorito de Satanás para intensificar su desánimo en tu vida, justo antes de que llegue tu milagro. 11:59, él quiere poner desánimo porque él sabe que a las 12 la gracia y la gloria de Dios va a llegar sobre tu vida. Así obra Satanás. Pero no pierda la fe a las 11:59, porque a las 12 de la noche la gracia de Dios va a llegar y va a ser tu milagro a la medianoche. No pierdas la fe. Quizás hay alguien que se puede sentir hasta abandonado, solo, sin salida, deprimido. Yo no sé si podemos ser sinceros, pero ¿cuántas veces no nos hemos sentido así? Que uno se siente, hermano, que no ve la salida por ningún lugar. Que uno cuando analiza las cosas todo se ve de mal en peor. Nos hemos sentido así. Y quizás hay alguien que se siente deprimido, desesperanzado y nada está sucediendo. Al contrario, en vez de suceder se ve peor. Es porque son las 11:59. Pero dentro de un minuto llegará la gloria y la gracia de Dios. ¿Sabe qué? Es que Dios te puso en espera. ¿Cómo que se dice en inglés? Te puso en hold. Hold. ¿Sabe que a veces Dios nos pone en hold? Se dice hold. Te pone ahí en espera. Y tú piensas que se olvidó.
y tú piensas que nada está sucediendo. Oye, Dios te tiene ahí, son las 11:59, pero a las 12, a la medianoche, la gracia y el poder de Dios llegará sobre ti y verás la respuesta y verás la bendición. Si aguantas, aún llorando, a las 11:59, su voz resonará a la medianoche con un milagro que abrirá las puertas, soltará las cadenas y caminarás en algo nuevo que Dios está haciendo en tu vida. A la medianoche, no importa cuán larga sea la noche, el reloj sigue avanzando y la luz llegará. Hay milagros de medianoche que están de camino para tu vida. La Biblia dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 11, versículo 4, Dios hizo una promesa. Y Dios le dijo a la nación de Israel: ustedes llevan rato presos, ustedes llevan rato sufriendo. Éxodo 11:4 le hizo una promesa: pero a la medianoche yo me pasearé por el pueblo y yo voy a hacer milagros. Éxodo 11:4 dio la promesa. Éxodo 12:29 fue el cumplimiento. Dice que a la medianoche, el ángel de Jehová se paseó por el pueblo y mató a los primogénitos egipcios. A las 12 de la noche, a la medianoche. Interesante que la nación de Israel a las 11:59 eran esclavos. A las 11:59 estaban en esclavitud generacional. A las 11:59 Israel estaba arruinado, eran pobres y estaban devastados. Pero dice que a la medianoche fueron bendecidos y fueron liberados por la sangre del Cordero. Y simplemente te digo que quizás Dios está callado, obrando en silencio, esperando, o no sé qué nos puede parecer, pero realmente Dios está esperando a un minuto para hacer un milagro y darte respuesta y darte bendición. A la medianoche, Éxodo dice que el milagro ocurrió a la medianoche. Es como tipo de victorias. Es en la Biblia, hermano, como sinónimo de salidas, de respuestas. A la medianoche. Dice que Israel habían estado esclavizados, Egipto los oprimía, parece que no había salida, pero a la medianoche Dios los liberó. En el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 3, Sansón estaba en Gaza y dice que querían matarlo y querían destruirlo. Sansón estaba en Gaza en medio de una situación difícil y a la medianoche, Jueces 16:3, a la medianoche el poder de Dios llegó sobre él y arrancó las puertas de la ciudad de Gaza con sus cerrojos y con sus columnas. Porque cuando la gloria de Dios llega, suceden cosas maravillosas. A la medianoche, otra historia tremenda. Gedeón venció a los madianitas a la medianoche. Libro de Jueces, capítulo 7, versículo 19. Con solo 300 hombres, derrotó a 145,000 madianitas. Solo 300 hombres. Y dice la Biblia, a la medianoche. Cuando usted lee la historia, ellos vivieron sus 11:59. Porque cuando Gedeón llegó un ángel y le dijo: Gedeón, varón y forzado y valiente, Dios está contigo. Gedeón dijo: conmigo. Oiga, si Dios está conmigo, está dura la cosa. Porque tenemos hambre, estamos siendo oprimidos, estamos siendo avergonzados y destruidos. El pueblo no sale de una. ¿Cómo que Dios está conmigo? Lo que Gedeón no sabía que él estaba viviendo las 11:59, pero a las 12 la gloria y la gracia de Dios le iba a dar la victoria. Aleluya. Hermano, y cuenta la historia, léala. 300 hombres. 300. Yo creo que conocen el proceso que usó Dios para dejarlo con 300. Habían 145,000 madianitas. Y Dios le dijo: a la medianoche les voy a dar la victoria. Yo me imagino a las 11:59 cuando ellos vieron 300 y 145,000, dirían: esta promesa está fuerte. Porque no hay manera que dé por ningún lado.
ni matemáticamente, ni corporalmente. No hay manera. Dios dijo, oye, es porque son las 11:59 y tú no entiendes, pero deja que llegue las 12, tú vas a ver la gloria de Dios. Y dice que Dios le dijo, cuando estaban durmiendo los madianitas, Dios le dijo, párense en la montaña, hagan una hilera a lo largo, uno al lado del otro. Cuando yo les avise, ustedes van a sonar trompetas y van a encender cántaros. Yo me imagino 300 gente. Si yo llego a estar allá arriba, yo miro por dónde correr, porque era de medianoche. Hay que buscar la salida de correr, porque 300 contra 145, eran las 11:59. Cuando Dios le dijo, suenen trompetas, el Señor, no podemos pelear contra ellos. Dios le dijo, ustedes no van a pelear. Dijo, ahora es peor la cosa, porque no es solo que somos 300 contra 140, es que no vamos ni a pelear. Señor, esto está feo. Vaya, yo solo estoy adaptando. 11:59. Y Dios le dijo, ustedes no van a pelear. No van a pelear. Ustedes van a ver lo que yo voy a hacer. Se pararon en hilera 300 hombres en la montaña, 145,000 madianitas durmiendo, porque ¿qué hora era? La medianoche. Y Dios le dijo, suenen la trompeta ahora. Y ellos empezaron y encendieron las lámparas. Cuando los madianitas se levantaron y miraron a la montaña y vieron esa hilera que llenaba toda la montaña, dijeron, lo que viene contra nosotros es un ejército tremendo. Y empezaron a correr y se mataron unos a otros, y ellos no pelearon, y Dios le dio tremenda victoria. Victoria. A las 11:59 no se entiende, pero cuando llegan las 12, el que confía en Dios ve la gloria, la gracia y el poder de su Dios. A las 12 de la noche. 12 de la noche. Hermano, amigo, quizás tú estás en las 11:59 y tú no entiendes hoy, y tú no ves salida hoy, pero se está acercando las 12. Se está acercando la medianoche. Y aunque ahora hay llanto, en un minuto vendrá la alegría y el poder de Dios se derramará sobre su pueblo. A la medianoche. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán. Son las 12 de la noche. ¿Hay alguien que dice amén? Yo espero mi milagro. Yo espero mi milagro. Y yo espero mi respuesta. Les digo algo. Dios usa cada clase de maneras para obrar. Dios usa cada clase de maneras para obrar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero Dios usa cada clase de maneras para hacerse sentir. Mira que yo he vivido momentos que yo no sabía por dónde Dios iba a obrar. ¿Usted no le ha pasado eso? Que uno ora y uno dice, Señor, yo confío en ti. Y uno lo dice de mental y lo dice desde el corazón. Pero en una esquinita por ahí, no sé decir dónde, dice, Señor, está fuerte esto. ¿No le ha pasado eso? Bueno, yo le estoy siendo sincero aquí en este círculo cerrado. Yo confío en un Dios que puede. Pero hay cada clase de asunto, hermano. Cuando yo he vivido las 11:59, yo digo, Señor, yo confío en ti. Y lo digo bien alto, yo confío. Pero allá adentro, no sé dónde. Digo, Señor, está fuerte esto. Dios usa cada clase de maneras de obrar. Cuando tú estés en las 11:59, canta. Cuando tú estés en las 11:59, ora al Señor. Aún con los pies en el cepo, aún con la espalda que te arde, ora y alaba. En un minuto llegará la gloria y la gracia de Dios. En un minuto, a la medianoche. A la medianoche. Ese es el Dios en que yo confío. Un evangelista en Vietnam, llamado algo así como Nguyen, algo así, porque todavía no hablo ni el inglés, imagínense usted. Pero un evangelista en Vietnam, llamado algo así como Nguyen, él era pastor.
pastoreaba durante la guerra. Cuenta la historia que cuando los comunistas tomaron el poder, el Vietcong tomó el control, invadieron la aldea donde este hombre estaba y descubrieron que él era pastor. Y como estaban en contra de eso, lo encarcelaron y luego lo llevaron a un lugar que llamaban un campo de rehabilitación. Allí estuvo en Guyén durante 2 años y medio este pastor, aislado. Nadie sabía de él, nadie. La familia nunca más supo de él durante este tiempo. Y lo pusieron a limpiar las letrinas de los soldados. 2 veces al día limpiaba las letrinas, los retretes, no sé cómo decir, los sucios retretes. Y él estaba debajo, estaban como en alto los retretes, y debajo caía el orine y caía el excremento, y él estaba allí debajo con un balde y una pala sacando el excremento 2 veces al día. Muchas veces estaba allá abajo y los soldados hacían sus necesidades arriba y le caían encima de él. 2 años y medio. Y un día él cuenta, hermano, que estaba deprimido en extremo. Estaba angustiado, que no daba más. Estaba en las 11:59. Señor, no doy más, no aguanto más. Y le dijo: si tú estás ahí, tú tienes que hablarme. Tú tienes que hablarme, porque yo no aguanto más. Y cuenta en Guyén que mientras él estaba allí con su balde y su pala y sus botas, sacando excremento, y el infierno se reía de él, porque eran las 11:59. Comenzó a paliar y a sacar el excremento de los soldados, y él notó y vio algo que él nunca había visto allí durante 2 años y medio. En aquella letrina él vio una página de papel, no cualquier papel, un papel que él conocía. Y es que uno de los generales del Vietcong había decidido que cuando encontrara una Biblia la iba a usar como papel higiénico. Y uno de los generales había empezado a usar la Biblia como papel higiénico. Y en algún momento de las 11:59, cuando aquel pastor dijo: Dios, si tú estás ahí, yo necesito escuchar de ti. Cuenta él en la historia que él se agachó y cogió un papel que vio allí, que estaba sucio, bien sucio, y él lo limpió con su ropa lo mejor que pudo. Cogió aquella hoja, la abrió, llena de excremento, y con su ropa lo mejor que pudo la limpió. Y encontró una página que decía arriba Romanos. Y esto es lo que él leyó: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito. Y cuando él iba a leer esa parte, tuvo que volverlo a limpiar. Estaba sucio. Y decía: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, y somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, aleluya.
Aleluya. Lo que yo quiero decir, necesitas aferrarte. Necesitas aferrarte. Necesitamos aferrarnos. Porque estamos en las 11:59 minutos. Estás a un paso, a un minuto de tu avance. Y cuando llegue, será de repente. Y verás a Dios abrir puertas y soltar las cadenas y cumplir su propósito en tu vida. Dios lo va a hacer así. A Dios le gusta la medianoche. Cuenta la historia que Nguyen fue liberado y fue poderosamente usado por Dios. Vivió momentos de grandes logros y grandes victorias en tu vida, en su vida. Ese 11:59 que tú estás viviendo, ese 11:59 no es tu final. Ese no es tu final. Él sigue siendo el Dios que abre puertas y el Dios que rompe cadenas. Él sigue siendo ese Dios. Dios tiene la llave de cada puerta cerrada en tu vida. Dios tiene la llave. No importa cuán oscuro parezca todo, Dios sigue teniendo el control. Y Dios va a obrar poderosamente a la medianoche. Dios va a obrar. Lo que el enemigo quiere usar para destruirnos, Dios lo va a convertir en una plataforma para su gloria. Lo que el enemigo piensa que va a ser tu destrucción, oye, eso va a ser la plataforma para que la gloria de Dios abra puertas y rompa cadenas en tu vida. Así obra Dios. A Dios le gusta obrar cuando más oscura se ve la vida. A Dios le gusta obrar a la medianoche. ¿Hay alguien que dice amén? Yo creo que está creado el escenario para la respuesta de Dios. Está creado el escenario para el milagro de Dios. No nos separemos de Dios. No nos separemos. La ciencia dice que el ser humano puede estar 40 días sin comer. Que puede estar 3 a 5 días sin agua. Y que puede estar 5 minutos quizás sin aire. Pero la Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. No podemos estar ni un segundo sin Dios. Ni un segundo. A la medianoche, el milagro de Dios va a llegar. ¿Alguien dice amén? Quizás son las 11:59, pero a la medianoche el milagro de Dios va a llegar. Yo conozco una historia de un compositor y cantante cristiano en habla inglesa. Se llama Stephen Curtis Chapman. Tremenda historia. Compositor y cantante cristiano de habla inglesa. Él vivió un día una tragedia. Algo terrible sucedió. Su niñita, su hijita, llamada María Chapman, 5 añitos, ella fue atropellada por un auto. Fue llevada rápidamente a un hospital en Knoxville, pero lamentablemente y tristemente allí fue declarada muerta. La hija de Stephen Curtis Chapman. Aún más triste que eso fue que quien la atropelló fue el hijo mayor de Chapman, que se llama Will Franklin, 17 añitos, el hermano de la niña, de María. 5 añitos tenía ella. Él iba a salir en su auto, no la vio. Cuando él salió, la niña iba a dar la vuelta para despedirse. Y en el momento que iba pasando por detrás del carro, él dio marcha atrás, le pasó por encima. La niña no la vio. Y ese fue el accidente. Will Franklin, el niño, 17 años, dice que cuando él vio lo que había pasado, cuando él vio eso, él dijo: yo me voy a quitar la vida.
¿Cómo voy a poder convivir con eso? Yo maté a mi hermanita. Aunque fue accidentalmente, yo la maté. Y él dijo, que pensó y dijo, me voy a quitar la vida. Cuando esto pase, me quito la vida. Y aquí viene la parte que a mí me atrapó de esta historia. Él dijo, pasó algo que cambió mi sentir. Y es lo que me mantiene con vida hoy. Algo pasó que cambió mi sentir y por eso estoy con vida hoy. Cuando su papá, Steven Curtis Chapman, iba para el hospital, el desespero, la tristeza, la locura del momento. Dice que cuando él iba para el hospital, Will salió en ese momento y vio que su papá se montó en el carro. Y él dijo, me voy a quitar la vida. El papá bajó la ventanilla y le dijo, Franklin, qué duro ha sido esto, pero papá te ama y siempre será así. Franklin, qué duro ha sido esto, pero papá te ama y siempre será así. Y Franklin dijo, esas palabras me fueron vida cuando yo me quería quitar la vida. Aquellas palabras me fueron vida cuando yo más bien quería quitarme la vida. A las 11:59 de la vida de ese joven, aquellas palabras, papá te ama y siempre será así, le fueron vida y lo mantienen con vida hasta hoy. No sé a quién le estoy diciendo estas palabras. No sé quizás ni por qué cuento esta historia. Quizás no es para todos, o a lo mejor es para todos, pero quizás es para uno solo. Porque Dios ama tanto a uno solo que Él puede crear todo un escenario para una sola persona. No sé a quién se lo estoy diciendo, pero permíteme decirte estas palabras. Oye, papá te ama, Dios te ama y siempre será así. Dios te ama y siempre será así. Quizás hoy tú no entiendes, quizás hoy tú no ves salida, quizás el horizonte a las 11:59 se ve empañado, pero papá te ama y siempre será así. Un aplauso al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos en pie?